Es la sintonía que una semana más pues nos anuncia que vamos a hablar de salud, vamos a hablar de nuestros cuidados, que son pues lo más importante también en este verano. Lo segundo, si me lo permitís, pues es el descanso, es el disfrute de las vacaciones. Nosotros que no nos detenemos con este espacio semanal que como cada martes retomamos, hacemos de la mano de Vital Clinic y en este caso con su fisioterapeuta, con Ana Hierro, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte, encantado de tenerte de nuevo un martes más. Un martes, Ana, en el que vamos a hablar de roturas musculares. ¿Por qué vamos a hablar de ello, Ana? Bueno, ahora también que está el verano un poco, pues empezamos a hacer más deporte y tal, y bueno, la verdad es que es un buen tema para que, bueno, que sepamos diferenciar realmente si tenemos una rotura, si vamos con un tironcito o una sobrecarga. Entonces un poco para dar un poco las pautas para que también sepamos un poco y conozcamos más sobre el tema. Y la verdad es que en Uri, que es verdad que hay más gente que hace más deporte y eso, y bueno, la verdad es que creo que es un buen tema y interesante. Ana, antes de empezar y sin pretender hacer mucho spoiler, una rotura fibrilar, una rotura muscular, digamos que es un poco más allá de eso que has dicho antes, ¿no? De ese tironcito, esa molestia, ¿no? Claro, las roturas musculares realmente cada vez son más frecuentes. Y bueno, se puede producir tanto cuando hacemos una práctica deportiva, una actividad física o incluso en personas sedentarias que hacemos un movimiento brusco, un mal gesto y puede desencadenar una rotura, aunque digas, oye, yo no he hecho nada, pero simplemente el dar un pequeño tironcito o hacer un movimiento más brusco puede provocar una lesión, una rotura. Y simplemente lo que ocurre es eso, cuando hay una elongación excesiva de ese músculo o una contracción brusca o un esfuerzo que supera nuestra capacidad física. Entonces ahí ya es cuando se puede producir esa rotura. Uh-huh. Me decía fuera de micrófono, Ana, que la AMF clasifica estas roturas musculares en tres, ¿no? O contempla tres factores a la hora de clasificar estas lesiones musculares. ¿Cuáles son? Bueno, la va a clasificar dependiendo de tres factores. El músculo que se lesiona en sí, ¿vale? Dónde se ha localizado esa lesión, en qué parte del músculo, y luego también el grado de la lesión. Uh-huh. Si quieres puedo comentar un poquito por encima. Claro que sí. ¿No? Un poco. Vale, bueno, el músculo lesionado tenemos dos tipos de músculos que son biarticulares, que van desde una articulación a otra, ¿vale? Entonces esos músculos que van a hacer van a mover esa articulación. Y sobre todo esos tipos de músculos son los más grandes, que suelen afectar más que nada lo que son el tren inferior, lo que son las piernas. Y los más frecuentes suelen ser los gemelos, el sóleo, que eso lo conocéis todos, los isquiotibiales, incluso el cuádriceps. Uh-huh. Después tenemos músculos que son los monoarticulares, que son menos frecuentes, ¿vale? Pero también en la práctica deportiva, como son los aductores, es un músculo que también se suele lesionar bastante. Luego tenemos otro en el brazo, como suele ser el bíceps. Casi siempre se suele lesionar músculos que son grandes y que son potentes. No descartamos que se pueda lesionar otro tipo de músculos, pero esos son los más frecuentes. Uh-huh. También el bíceps femoral, no sé, es muy común en los futbolistas, ¿no? Cuando ha sufrido una rotura en el bíceps femoral. Sí, el bíceps femoral es uno de los más comunes. Ese músculo que forma parte de los isquiotibiales. Solemos englobarlo siempre en los isquios, uh-huh, ¿vale? Pero tenemos dentro de los isquios tenemos el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Uh-huh. Eso no ocurre también en los dos otros, pero es verdad que el bíceps es el más frecuente, que es más la zona externa de lo que es el muslo. Sí, por su posición y por su trabajo, imagino, ¿no? Sí, la verdad es porque también suele ser el que más se sobrecarga, por así decirlo. Uh-huh. Sobre todo eso nos da un muy buen pie, Ana, sin haberlo pretendido, a lo siguiente que nos iba a hablar, ¿no? A la localización de la lesión, porque claro, estamos hablando de una rotura de los isquiotibiales y no es lo mismo que se produzca en el bíceps femoral o en alguno de los otros que ya nos has comentado, ¿no? Claro, bueno, realmente la localización nos vamos a centrar dentro del músculo, ¿vale? En la parte que se lesiona. Ajá, sí. Pues dependiendo de eso va a ser el pronóstico y la recuperación va a ser mejor o un poco más dificultosa, ¿vale? Dentro del músculo, el vientre muscular, ¿vale? Que es lo que conocemos propiamente músculo, ¿vale? Es donde hay mayor espesor muscular. Entonces ahí es verdad que cuando hay una lesión puede ocurrir que la lesión se abra y se haga más grande.
Después tenemos la unión miofacial, ¿vale? Que es la unión entre el músculo o entre varios paquetes musculares, ¿vale? En esa zona lo que sí se puede producir es que cuando hay una rotura y no se cura bien, ¿vale? Se produzcan la típica llamada fibrosis, ¿vale? Que son como las cicatrices que quedan en el músculo. Muchas veces, pasa que cuando vienes a consulta y no se ha curado, no se ha tratado bien esa rotura, ¿vale? Aparece la llamada fibrosis, que es cuando no cicatriza bien ese músculo, ¿vale? Entonces luego suelen dar mala lata, por así decirlo. Uh-huh. ¿Es peor una fibrosis que una rotura, Ana? Hay muchos casos de fibrosis, por ejemplo, de roturas antiguas, o a lo mejor te da un tirón y, bueno, al hacer una pequeña roturita que no, sin más, se te ha ido esa sintomatología, pero después cuando pasa un tiempo y vuelves a hacer deporte, la práctica deportiva, notas que todavía tienes ese pinchazo atrás que no se ha terminado de curar, ¿vale? Siempre suele quedar ese resto de fibrosis, ¿vale? Y es lo que nosotros llamamos, es como esa pequeña cicatriz, y eso luego sí que hay que romperlo, ¿vale? Uh-huh. Para que ese músculo, esas fibras cicatricen de forma adecuada. Uh-huh. Y por último, bueno, tenemos la unión miotendinosa, ¿vale? Que es el lugar, cuando eso ya lo comentamos el otro día, ¿vale? La unión donde se une el músculo al tendón, ¿vale? Es una de las zonas más frecuentes también donde se producen a lo mejor ciertas lesiones, como puede ser en el hombro, en un músculo. No se suele romper mucho el supraespinoso ni nada, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Sí. Uh-huh. Con el hombro ya hablamos el otro día, ¿no? Con Andrea. Bueno, ya veis que yo utilizo el otro día como medida temporal desde hace 5 años hasta ayer. Digo que estuvimos hablando ya en un anterior programa con Andrea acerca del hombro, y sí que sufre otro tipo de lesiones, son más frecuentes otro tipo de lesiones, no la rotura de fibra. Ana, háblanos ahora del grado de las lesiones, porque muchas veces escuchamos, ¿no? Rotura de grado 1, rotura como los E15, ¿no? Sí, claro. Tenemos desde 0 hasta 3 grados. Uh-huh. Dependiendo de esta escala de la que te he comentado, ¿vale? Sí, y va... o sea, el 0 es lo mejor, digamos, y el 3 lo peor. Exacto, totalmente. Cuéntanos. Bueno, un grado 0 es cuando no hay un daño estructural en sí de las fibras, ¿vale? Aquí no hay rotura, y lo que se suele ver es un espasmo del músculo, ¿vale? No se produce ni hematoma ni nada en la zona. Se corresponde más que nada como cuando tenemos un calambre, unas contracturas, una sobrecarga, ¿vale? Ten en cuenta que, no sé si lo hemos comentado antes, que las contracturas no se producen de forma repentina, sino que siempre cuando hacemos una actividad física intensa, cuando no estiramos, no relajamos esos músculos, pues eso se va acumulando en el tiempo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, este tipo de lesión, ¿vale? El tiempo de recuperación es de un par de días, pues cuando tienes una sobrecarga, empiezas a estirar, te pone un poquito de calor, frío, ¿vale? Y vas trabajando eso un poco, te das tu típico masajillo de descarga y tal, pues la verdad es que en un par de días está bien y está recuperado. Uh-huh. Después tenemos el grado 1, ¿vale? Aquí ya sí se produce una pequeña rotura de las fibras, ¿vale? Donde puede aparecer un mínimo hematoma a nivel cutáneo, ¿vale? Puede tener un pequeño hematoma, ¿vale? En este tipo de lesión sí podemos continuar con nuestra actividad física, ¿vale? De hecho, eso te da un pequeño tirón y tú sigues corriendo, sigues haciendo tu actividad que estés realizando, ya que, claro, como está el músculo caliente, el dolor va a disminuir, ¿vale? Y realmente tú no eres consciente de que en ese momento te has lesionado, ¿sabes? Como que sigues haciendo la actividad física. Pero es verdad que después, cuando ya está en frío, es verdad que ya sí se puede... Ya obviamente vas a notar ese dolor ahí en la zona donde te haya dado ese tirón. Uh-huh. ¿Vale? Estas, por norma general, no suelen ser muy malas, ¿vale? En 1 o 2 semanitas puede estar recuperado fácilmente. Ana, perdona que te interrumpa. ¿Qué diferencia hay entre un edema y un hematoma? Bueno, el hematoma es cuando se rompe y sale lo que es la sangre, ¿vale? Hay una rotura de vaso, ¿vale? Y sale ahí sangre. Edema es cuando hay una hinchazón, una inflamación, ¿vale? Cuando a mí... no sé cómo explicarte. Sí, bueno, el edema es la inflamación y el hematoma, digamos, que es más visual, porque es cuando se detecta más visual, porque es el color rojizo, ¿no? O morado, ¿no? Cuando claro. Rompen los vasos, como dice, y sale sangre. Vale, pues era una duda que tenía yo, porque son palabras también que se parecen un poco. Hablamos del grado 2, Ana.
Bueno, el grado 2, ahí ya sí que hay una rotura, ¿vale? Acompañada por un hematoma importante, ¿vale? Y una impotencia funcional. Ahí el hematoma sí es más grande, ¿vale? Puede haber también ya un hematoma interno, ¿vale? Dentro del músculo. Eso realmente con el ecógrafo, a simple vista vamos a ver el hematoma a nivel cutáneo, pero luego a nivel interno también hay un hematoma, ¿vale? Porque la rotura es mayor. Eso sí ya lo tenemos que ver con el ecógrafo, ¿vale? De hecho, impresiona mucho cuando tú a lo mejor estás haciendo la ecografía y lo estás haciendo al paciente. A mí es que me gusta mucho enseñarles la imagen al paciente. El paciente ve eso negro ahí y dice, ¿eso qué es? Y es verdad que en esos casos sí habría que hacer ya una terapia médica y extraer ese líquido, ¿vale? Para drenar un poco eso y que cicatricen mejor esas fibras. Bueno, cuando pasa ya una rotura de un grado 2, ahí ya sí es que ahí ya no puedes seguir con la actividad física, ¿vale? Ahí ya te para y dices, me he roto seguro porque me duele bastante. Es verdad que esta ya suele ser más aparatosa y puede durar la recuperación ya entre 4 semanas, más o menos. Uh-huh. Dices que le gusta, o que te gusta, ¿no? Enseñárselo al paciente. Algunas veces los fisios pues disfrutáis cuando nosotros nos está doliendo algo, ¿eh? Muchas veces estáis apretando con los dedos en terapias manuales también y os gusta que suframos, ¿eh? No, tampoco es así. Y por último, la Ana... verdad que siempre me gusta eso, que siempre el paciente esté viendo lo que le ocurre y vea realmente, porque muchas veces tú puedes decir, bueno, ¿es verdad lo que me está diciendo a mí o no? Entonces, me gusta mucho siempre comparar a lo mejor un lado con otro para que, aunque no entendáis, como muchas veces me dicen, yo es que ahí no veo nada. Y digo, pero aunque no veas nada, quiero que veas la diferencia de un lado a otro, ¿sabes? Uh-huh. Cuando hay una lesión, tú vas a ver la diferencia del lado sano al lado afecto. Uh-huh. Entonces, bueno, me gusta un poco que siempre veáis al menos que veáis las diferencias, ¿sabes? Pero sí es verdad, Ana, que por ejemplo en el grado 2 ya sí que llama mucho la atención, ¿no? Aunque no entendamos, pero sí nos percatamos una vez que nos lo explicáis que está pasando algo. Yo he sufrido una tendinopatía en la rodilla y cuando me enseñaban las fibras, pues cuando se veía con el ecógrafo las que estaban rotas y luego cuando comparábamos con la otra rodilla que estaba sana. Que eso son cosas que aunque no entendamos y una vez que nos lo explica se ven a simple vista porque son muy llamativas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso es, a mí siempre me gusta eso para que sepáis, para que veáis que es verdad que tenéis esa lesión y que, bueno, luego también veis los cambios. No sé, yo muchas veces digo, mira, ¿te acuerdas cuando viste el primer día de la imagen? Y dices, sí, o sea, cómo ha cambiado. Entonces, bueno, ese feedback también es muy importante que el paciente lo tenga, ¿sabes? Uh-huh. Y decíamos, la rotura de grado 3 ya digamos que es la peor a la que nos podemos enfrentar, ¿no? Sí, aquí siempre suele haber ya una rotura completa, tanto del ventrículo muscular o incluso la unión miotendinosa, ¿vale? Aquí ya, bueno, se observa un edema, ¿vale? Una inflamación importante, un hematoma acompañado de un dolor intenso. Aquí puede haber también retracción de ambos extremos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya sí habría que valorar un poco si hacemos cirugía o hacemos una terapia invasiva. Ahí ya sí que habría que valorar un poco, como una resonancia o otras pruebas de imagen para ver cómo está dañado ambas partes. Uh-huh. Porque vosotros, ahí en Vital Clinic, ¿cómo diferenciáis una micro rotura de una rotura o un grado de otro, Ana? Bueno, aquí lo que tenemos es el ecógrafo, ¿vale? A nivel visual es una de las herramientas que nos van a decir en una primera instancia la lesión que hay, ¿vale? Y el diagnóstico es mucho más preciso a la hora de saber que si es un grado 0, un grado 2, un grado 1, ¿vale? Entonces también podemos hacer un poco una estimación de la gravedad, también depende un poco de la fibra, ¿vale? De la condición del paciente, ¿vale? Cuando nos llega. Entonces, bueno, un poco también cuando es un grado 3, ¿verdad? Que vas a decir, bueno, esto sabe que eso se sabe de primera instancia. Sí, no lleva lugar a engaño. Sí, ahí ya ahí no hay nada que decir, ahí no hay duda. Uh-huh. ¿Y si es otro grado, Ana? Bueno, un poco para diferenciarlo siempre, bueno, el signo significativo, por ejemplo, es un dolor agudo, ¿vale? Que va a venir de pronto y súper intenso, ¿vale? Como cuando te dan una pedrada, uh-huh. ¿Vale? Va a tener incapacidad funcional, o sea, no vas a poder realizar las actividades, como por ejemplo sería un grado 2, un grado 3, que lo he hablado antes, ¿vale? Siempre va a haber una inflamación, un edema, o sea, con el grado 0 que te comentaba, ahí no va a haber esa inflamación y ese edema porque realmente no hay nada roto. Uh-huh. El hematoma,
¿vale? El hematoma sí puede aparecer en la primera, pero va a ser un hematoma pequeño, pero ya en el grado 2 y en el grado 3 sí va a haber un hematoma grande, ¿vale? Debido a esa rotura de los vasos sanguíneos que hay alrededor de la zona. Uh-huh. Luego, en casos más graves, ya hablamos de un grado 2, un grado 3, ¿vale? Puede ocurrir un bloqueo del movimiento, ¿vale? Debido a esa contracción fuerte del músculo, ¿vale? Puede que te bloquee la articulación y no puedas caminar. Uh-huh. Y luego también, en el caso de que tengas el dolor muy intenso, ha pasado a paciente, ¿vale? Que puede tener un síndrome vasovagal, ¿vale? Que lo que va a hacer es que el sistema nervioso se va a activar y te puede acompañar de mareo, un sudor frío, incluso náusea. De hecho, a mí ha habido pacientes que me han dicho, es que me caí, me noté el pinchazo y luego me entró un náusea, me entró un mareo, ¿sabes? Entonces eso ya es que no es que sea más grave, pero sí muchas veces el cuerpo se defiende de esa forma. Ajá. También puede ser, no sé, no tengo ni idea, te lo pregunto, porque se rompe el flujo sanguíneo, deja de correr la sangre por alguno de los sitios. ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Solamente puede ocurrir por eso, simplemente por el estrés que también te provoca el haber sufrido esa. Bueno, me pasó con un paciente de eso, se cayó con la bici y fue cuando tuvo ese problema. Me dijo, es que cuando me levanté era como me estaba mareado, me entraba náusea. Eso también puede ser de lo que te implica tener eso, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente por el hecho de haberte caído, de haberte tenido esa caída tan aparatosa, por así decirlo, pues también puede provocar eso. Que te pone nervioso y tal, pues bueno, se llama síndrome vasovagal porque ya entran otros sistemas ahí. Uh-huh. Ana, ¿cuáles son las causas de una rotura? ¿Por qué se producen? Bueno, pues se pueden producir pues por no calentar o por no realizar o si calienta y lo hace así en plan rápido y eso, pues bueno, ese calentamiento va a ser un poco insuficiente. Y lo que va a hacer eso es aumentar las probabilidades de una lesión, sobre todo en deportes que son explosivos, ¿vale? Pues tanto el fútbol, ¿vale? O cuando vas a correr. Realmente esos músculos tienen que estar calientes. Si de primera hora empiezas con los músculos fríos y empiezas a correr o a hacer un ejercicio con alta carga y eso, pues realmente puedes lesionarte. También pueden ocurrir por que tengas sobrecargas musculares, ¿vale? Debido a una práctica habitual de ese deporte o esa alta intensidad. ¿Vale? Durante largos periodos de tiempo, el músculo realmente va a tener una carga de base. Si el músculo no se relaja, no vuelve a su zona normal, por así decirlo, ¿vale? Es mucho más susceptible de provocar una rotura. Ten en cuenta que esas cargas el músculo vaya acumulando. Si uno lo relaja, no estira, no hace nada por aliviar esa tensión que el músculo va acumulando, pues tenemos más probabilidad de provocar esa sobrecarga. Uh-huh. Después, otra de las causas pueden ser lo que te he comentado antes, ¿vale? La zona cicatriz, una cicatriz antigua de una rotura que no se haya tratado de forma adecuada. La fibrosis, ¿vale? sí. Ten en cuenta que, claro, esa fibrosis, ¿vale? Esa zona, ten en cuenta que al tener esa fibrosis, como se dice, ¿vale? El músculo no va a tener esa misma capacidad en esa zona. Ahí va a ser más difícil cuando haya una contracción. Ahí esa zona es más no se va a contraer igual que el resto, ¿vale? Que el resto del músculo sano. Uh-huh. Entonces es muy importante el curarse bien una rotura por ese hecho, porque esa rotura antigua puede provocar después que haya otra rotura en el mismo sitio o en otras partes del músculo. Uh-huh. Y bueno, y la hidratación también es muy importante. Estar deshidratado también va a provocar que esos músculos no tengan esa suficiente agua, esa elasticidad que te provoca el estar bien hidratado, ¿vale? Entonces eso también va a contribuir a una de las causas. Curioso, no sabía yo que la deshidratación te podía llevar a una rotura fibrilar, y sí que parece como que las roturas fibrilares mal curadas como los esguinces, ¿no? Cuando se suele decir esa frase de un esguince mal curado. Y Ana, y ahí hay gente que por una cuestión u otra puede ser más propensa, o sea, hay factores por los que pueden aumentar el riesgo de sufrir roturas musculares. Claro, por supuesto, hay varios factores, por ejemplo, el sedentarismo. El no hacer ejercicio, ¿vale? Va a provocar que ese músculo no esté bien. O sea, no tenga la misma capacidad de contracción, ese músculo va a estar más débil, ¿vale? Ese tejido no va a estar igual de una persona que hace deporte, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Ese tejido conjuntivo, que es el tejido que forman los músculos, va a ser más pobre. Entonces, lo que te he dicho, cualquier movimiento brusco o algo te puede provocar una rotura. Sí. Después, problemas circulatorios, ¿vale? Una mala circulación
puede provocar un déficit de oxígeno, ¿vale?, en el músculo, y va a producir más fatiga y por tanto una acumulación de ácido láctico, ¿vale?, que es lo que se conoce como las típicas agujetas también, ¿vale? Después, bueno, hay enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, que también puede ser un factor de riesgo importante. Una mala nutrición también va a repercutir en nuestros músculos, ¿vale?, y hace que nuestros músculos pues estén más debilitados. Si no le metemos esas proteínas o esas vitaminas que necesitamos, ¿vale?, pues también vamos a debilitar esos músculos. La falta de descanso, es muy importante eso, que la musculatura vaya descansando, ¿vale?, para que el trabajo siguiente pues sea más óptimo. Si todos los días le meten la misma carga de entrenamiento a esos músculos, pues realmente también van a sufrir, se van a sobrecargar y por tanto estamos predispuestos a tener una lesión. Claro. Y bueno, también es muy importante que no vemos como tal, pero el factor psicológico también va a influir mucho, ¿vale? ¿Cómo? Por ejemplo, sobre todo el factor psicológico, sí. Por ejemplo, en la práctica deportiva, en momentos de mayor estrés o mayor tensión emocional puede producir que tengamos un cansancio general y el músculo pues realmente va a tener que hacer más esfuerzo. Por ejemplo, cuando vas a hacer una carrera larga, realmente a nivel mental tienes que estar bien de decir voy a por todas, porque realmente si vas con esa duda, esa incertidumbre, realmente te va a influir en tu condición física y la hora de ir a por todas en la carrera. Y también el estrés, o sea, lo que nos pueda ocurrir en el trabajo o en casa nos puede afectar luego en la práctica deportiva a un mayor riesgo de lesiones o de rotura que estamos hablando en el caso de hoy. Claro, lo que te he comentado. Un mayor si vas siempre estresado, realmente eso, y no eres capaz de desconectar en el deporte o cuando estás haciendo esa práctica deportiva, es verdad que también te va a influir realmente. Pero siempre deberemos al menos usar el deporte como un método de desconexión y de un poco decir, bueno, ya está, hace deporte y desconecta. Ponernos las zapatillas y quitarnos esos pensamientos, ¿no? Ana, sí. En cuanto a los tratamientos, he ido yo a Vital Clinic, me has diagnosticado esa rotura fibrilar con el ecógrafo en este caso. ¿Qué tratamientos planteáis, disponéis o son los mejores para una rotura muscular? Bueno, también va a depender mucho del grado, ¿vale? Ajá. Pero siempre, bueno, dependiendo si, por ejemplo, si un grado 0, pues bueno, con una terapia manual, pues puede que sea más que suficiente. A lo mejor podemos trabajar un poquito a nivel del nervio con la neuromodulación para equilibrar un poquito ahí, pero realmente no va a ser necesario a lo mejor una EPI, ¿vale? Uh-huh. En el caso ya de que si haya una rotura de fibra, ¿vale? Sí trabajaríamos también a nivel manual para quitar la tensión del resto del músculo, ¿vale? Porque ese músculo, al tener una rotura, el músculo va a tener una contracción fuerte como una medida de protección. Entonces trabajaría un poquito manual para descargar un poquito ese músculo y luego en la zona así de la rotura, ahí sí meteríamos EPI. ¿Vale? Con la EPI vamos a hacer que cicatrice bien el tejido. Uh-huh. En ese caso, ¿vale? Vamos a ir cerrando ese tejido, vamos a ir estimulando ese estímulo externo que produce la EPI, ¿vale? Para ir cerrando esa rotura y que las fibras cicatricen bien, que es súper importante, lo que he comentado antes. Uh-huh. Trabajaríamos eso con EPI, luego trabajaríamos con la neuromodulación, ¿vale? Para normalizar un poco también los tejidos de alrededor, normalizar el nervio, que también se vería afectado. Y eso también lo haríamos, bueno, en grado 2, grado 3, bueno, en grado 2 también meteríamos también EPI, en grado 3 pues valoraríamos un poco lo que te he dicho, ¿vale? Uh-huh. Si hay una rotura con una retracción fuerte y tal, pues ya habría que plantearse una cirugía. O ver a lo mejor otra terapia médica, por ejemplo un PRP, que también se suele usar en la rotura. No sé si te lo he comentado antes en una de las sesiones, bueno, de la entrevista. Uh-huh. El plasma rico en plaquetas, que también puede ser para los factores de crecimiento, ¿vale? Para ayudar a acelerar el proceso. Uh-huh. Y bueno, una vez de que la rotura esté ya casi completa, bueno, que se ve la fibra que ya están regenerando y tal, pues bueno, empezaríamos con carga de ejercicio. Empezaríamos primero con el Redcore, ¿vale? Que trabajamos a nivel isométrico, que son el ejercicio que mejor viene cuando hay una rotura, ¿vale? Ahí no hay una contracción fuerte de fibra, ¿vale? Sino la contracción es la misma, ¿vale? Uh-huh. Entonces empezaríamos con un poquito de ejercicio isométrico en Redcore y ya, bueno, meteríamos ya otro ejercicio más intenso conforme vayamos avanzando. Pero es importante luego eso, el que los ejercicios vayan siendo equitativos, ¿vale? Para volver a nuestra vida normal. No te vas a curar de una lesión y de repente te vas a meter a hacer
un trail, por ejemplo. O te vas a ir con la bici, o te vas a ir... ¿Sabes? Que tiene que haber una pequeña readaptación después para que ese músculo vaya cogiendo fuerza. Claro. Oye, Ana, y la última por mi parte, me gusta terminar con recomendaciones, consejos para, bueno, tratar de prevenir esto. Imagino que todo lo que hemos hablado antes de los factores que pueden condicionar o motivar una rotura de fibra, pues cuidar todos esos aspectos, ¿no? Claro, sí, cuidar un poquito lo que comentaba antes, los factores de riesgo. Bueno, realizamos un buen calentamiento, tanto antes de comenzar cualquier actividad física. Y bueno, realmente también hay que hacerlo desde una progresión, con una progresión de intensidad del ejercicio. No vamos a meternos directamente, si no hemos practicado ejercicio en nuestra vida, pues meternos directamente a correr, por ejemplo. Primeramente habría que andar un poquito, empezar a trotar y después meterte a correr, pero no vayas de primera hora meterte a correr. Uh-huh. Después una buena hidratación, lo que te comentaba antes, ¿vale? Que estar bien hidratado. Sí. Realizar estiramientos cuando terminemos la práctica deportiva. Uh-huh. Y bueno, tener un descanso y una buena alimentación, eso también es muy importante. El factor. El descanso nuestro mental como el descanso del músculo. Uh-huh. No sobrecargar tantos días con ejercicio. Todo ese factor psicológico del que hablaba. Yo cada vez que dices realizar estiramiento, lo poco que nos gustan a los deportistas, pues pararnos 10 minutitos a estirar después de entrenar y el bien que nos hace a nuestro cuerpo, Ana. Totalmente. Y bueno, yo verdad que siempre lo digo, cuando era más pequeña y hacía cualquier actividad física, yo nunca estiraba, yo siempre me iba. Y es verdad que ahora lo reconozco y es verdad que cuando hago deporte suelo estirar. Uh-huh. Pues Ana Hierro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La próxima semana, pues además de todo esto, nos quedamos sin tiempo y podemos resolver pues todas esas cuestiones que nos puedan trasladar o que nos quieran trasladar los oyentes y que hoy pues se nos hayan podido quedar atrás. Ya saben los oyentes que en este espacio de Vital Clinic pues también resolvemos las dudas en el 607-488-775, el WhatsApp de la radio, y Vital Clinic en la calle San Antonio número 7. Ana Hierro, fisioterapeuta, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti.